Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Mesa Central Digital de día viernes. Les digo de inmediato que no escucho aquí a la producción en mis oídos. Son las 11:12 y vamos a revisar el pronóstico porque tenemos ahí las imágenes de control de tránsito. Con nubosidad, hoy día, Santiago y la región ahí de Valparaíso. Una vez me retaron por decir quinta región. Fue una caída de carnet y la gente se enojó conmigo. Región de Valparaíso. 11,3 en la región metropolitana hasta ahora. Cubierto y con bruma, dice la dirección meteorológica. Y máximas de apenas 15. Va a estar frío. Mira, está fuerte el aire acondicionado aquí porque no lo he sentido durante esta mañana. En el norte, máximas de 21 grados. En Arica e Iquique. En Valparaíso, máximas de apenas 13 grados este día viernes. En Concepción, máximas de 13 también. Puerto Montt va a llegar a los 15 grados también con cielos nublados parcialmente. Y en Punta Arenas, máximas de apenas 6. Pero se acabó la semana, lo agradecemos y tenemos preparado un programa para ustedes con harto de fútbol también. Sabemos que les gusta el fútbol. Vamos a partir de inmediato. ¿Qué tenemos para hoy en esta Mesa Central Digital? Bueno, el gobierno se abrió a hacer cambios al secreto bancario porque, claro, ha sido la segunda gran pugna esta semana en el Congreso, en el Senado sobre todo, la mega reforma por supuesto, pero se ha abierto ese debate sobre el secreto bancario a propósito de esta investigación con la que parte la semana, con este procedimiento, 19 detenidos en una operación que se le llamó Operación Tokio. Y donde se vincula un brazo operativo del Tren de Aragua. Aparece también hay una persona que tenía cuentas y que habría ayudado, ¿no?, para lavar este dinero. Y hablamos de montos muy grandes, son 78.000 millones de pesos de los que movía este brazo operativo del Tren de Aragua en nuestro país. Y por lo tanto se tomaron de ahí, de ese argumento, de lo ligado que puede estar el crimen también con incluso instituciones como los bancos, y se abrió entonces esta pregunta, esta interpelación que hacían ahí desde la oposición para volver a retomar el diálogo sobre el levantamiento del secreto bancario. Vamos a hablar también de otro de los debates de esta semana, el registro de vándalos y también las cárceles. Ha sido en materia de seguridad lo que más se ha conversado durante los últimos días. Y esta mañana lo abordaron nuestros columnistas. Estaba Daniel Mansuy, también estaba el ex ministro Luis Cordero. Y hablaron en particular del registro de vándalos. Esta mañana, en Mesa Central con Ramón Ulloa, estuvo conversando la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, que estuvo también toda la semana en este encuentro de alcaldes. Ella también habló del registro de vándalos y, por supuesto, también de las contribuciones. Y, de hecho, ese es nuestro gran tercer tema, es la mega reforma, pero en particular este punto, ¿no?, que es la exención de el pago de las contribuciones a los mayores de 65 años. El ministro Quirós lo explicó a través de un video a los alcaldes, luego también lo explicó desde el Congreso. Insisten en que esto afecta solo a las 12 comunas más ricas, pero los alcaldes que estuvieron reunidos toda la semana llegaron a un acuerdo más transversal en donde están en contra de este artículo del proyecto. Entonces hay que ver qué va a ocurrir con eso, si existe la presión suficiente. Lo que se decía era que habían llegado a un acuerdo entre todos. O sea, hay que ver qué va a ocurrir también con ese punto. Y vimos un video ahí bien lamentable del gritoneo ahí entre alcaldes y el presidente pidiéndoles respeto. No espera ese ambiente de nuestras autoridades. Vamos a iniciar el programa. Tenemos entonces, el gobierno se abre a hacer cambios al secreto bancario. Les decía, el ministro también se le consultó porque se hizo este anuncio y no quedaba muy claro cuál era esa apertura. Y había ahí decían, esto es más bien una pugna también estratégica, ¿no? Es poner presión sobre algo que habían habido negativas antes desde el oficialismo en el Congreso, ¿no? Al levantamiento bancario. De hecho, el debate esta semana, escuchaba a Agustín Romero de Republicanos, que cuando se le preguntó por esta idea, él decía, bueno, yo creo que también entonces si vamos a hablar de secreto bancario, podríamos hablar de los fiscales que filtran información. Que trató de llevar la conversación hasta para otro punto.
y eso hizo que reforzaran aún más desde la oposición esa postura, esa insistencia. Y entonces dijeron desde el gobierno, bueno, podemos abrirnos a conversar sobre este punto que está incluido también en la reforma, y crea entonces un sistema de inteligencia financiera, precisamente para detectar los lavados de activos y otras acciones de carácter delictual. Recordemos que también mucho de esta discusión se agudizó cuando el fiscal a cargo de esta investigación de Operación Tokio dijo que hubiese sido más rápido contar, si hubiese habido un levantamiento bancario. Dice, el Ministerio Público nos otorgó, cada vez que pedimos un permiso para revisar cuentas, lo otorgó rápidamente, pero aún así con otro marco regulatorio, esto habría sido más rápido. Y también eso lo incentiva y lo secunda el fiscal nacional Ángel Valencia. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Quirós cuando le preguntan que profundice en estas modificaciones que se abren sobre el levantamiento del secreto bancario. A ver, reitero el principio fundamental, que lo dije en la mañana. El principio fundamental que en esta materia sigue el gobierno es que el levantamiento del secreto bancario es siempre con una orden judicial, siempre queda bajo el ámbito del Poder Judicial. Ahora bien, respecto de la persecución de las ilicitudes, de las actividades ilegales y del rol que puede hacer cualquier supervisión que tenga la banca en esto, el Ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio. Le hemos dado vuelta y pensamos que hay formas inteligentes de a lo mejor mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello. El Ministerio de Hacienda está empeñado en perseguir la ilicitud, es parte de nuestra tarea, no solo por motivos recaudatorios, sino también por motivos de funcionamiento de la economía. Recordemos lo que hicimos hace unas 2 semanas atrás con el director de Servicio de Impuesto Interno, las pantallas inteligentes que colocamos en Angostura. Ministro José García Ruminot, en donde también define este registro como una segunda sanción, básicamente, entendiendo que
hay una manera también de persecución penal para ciertos delitos, como por ejemplo lo que vemos ahí en pantalla, el lanzar material incendiario es algo que se castiga a través de nuestra legislación. Entonces, segunda sanción existe entonces solo para quienes no tienen recursos. Y ahí se ha abierto ese debate. También otros decían parte de quizás algo que es un tanto clasista, porque decían parte de pensar que quienes cometen ilícitos o quienes cometen incivilidades siempre son personas de bajos recursos. Entonces, ahí se ha abierto la conversación. Vamos a revisar a quienes dicen que quizás hay que revisar lo que se han hecho en otros países para mejorar esta idea. Quizás no es todo del todo mala, ¿no? Sino que hay que abrir y buscar también otros ejemplos. Cómo ha resultado algo parecido también en otros lugares. Escuchemos lo que decía Daniel Mansuy y lo que decía también el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. El sábado, en la noche en Francia, ganó el París la Champions. Vieron, supongo que ese partido lo vieron por penales. Y después se produjo en París lo que había pasado también el año pasado, que fue un festival de violencia, por decirlo así, donde los hinchas, digamos, un grupo de hinchas salió a básicamente a hacer daños, ¿no? Y ¿qué es lo que hicieron? Rompieron paraderos, rompieron estas estaciones de bicicletas que hay en París, digamos, rompieron, digamos, afiches publicitarios, vitrinas de tiendas, qué sé yo. Y por tanto, el gobierno, que es un gobierno que uno podría calificar de centro liberal o de centro derecha liberal, en fin, tampoco me quiero meter en esa calificación, pero que no es un gobierno en ningún caso de una derecha dura, sino más bien de una centro derecha extraordinariamente liberal, y adivinen lo que propuso. Propuso quitarle prestaciones sociales a aquellos que rompen, digamos, a los violentos, a los vándalos, ¿no? Prestaciones sociales directamente, o sea, porque ustedes saben que el Estado de Bienestar francés es bastante más generoso que el chileno y por tanto quitarle prestaciones sociales porque no tenemos por qué pagar, dijo la portavoz del gobierno, no tenemos por qué pagar nosotros, digamos, las prestaciones sociales de la gente que anda rompiendo la ciudad. O sea, no estaban escuchando ya. No estaban escuchando. Ya. ¿Y por qué me encuentro interesante esta discusión, que es más o menos paralela acá en Chile, aunque tiene diferencias, digamos, pero es más o menos paralela acá en Chile? Una, porque por un lado parece que la fragmentación de las sociedades contemporáneas casi que se rompa el pacto, no sé cómo llamarlo, pero el pacto moral según el cual nos andamos rompiendo los espacios públicos, ¿no? Y que cuando se rompe ese pacto no sabemos muy bien qué hacer, porque efectivamente es algo muy fundamental que se rompe, ¿no? Si los espacios públicos no los cuidamos las personas que los empleamos y que los usamos, ¿quién los va a cuidar, no? Y enseguida no sabemos muy bien qué hacer, porque obviamente el gobierno propuso esto, pero luego se generó una discusión muy parecida a la que hay en Chile respecto de que esto sería un sesgo clasista, porque la persona que no recibe prestaciones sociales no tendría ninguna sanción, y por supuesto va a haber aquí problemas jurídicos, porque no es claro que esto sea constitucional, que sea respetuoso de la libertad y los derechos de las personas. Yo creo que el registro es un registro que yo creo que confunde la discusión. Yo comparto lo que ha dicho Daniel respecto al problema de fondo. ¿Por qué? Porque yo creo que es conveniente para los problemas públicos distinguir la herramienta del propósito, en el fondo, ¿no? Aunque no conocemos el proyecto del Ejecutivo, el registro por sí mismo no subsiste, en el fondo, ¿no? O sea, lo que necesita es cuál es el propósito que es fin. Y uno de ellos tiene que ver con lo que ha planteado recién Daniel. Es decir, ¿cuál es el castigo que permite generar dos cosas? Por un lado, la disuasión a terceros y en segundo lugar, la internalización de que las conductas han terminado por comprometer severamente el espacio público, o sea, el trabajo y la acción colectiva. Y ahí tú tienes desde multas, y las probabilidades que tú puedas pagar esas multas son muy bajas dependiendo del número de personas, o de actividades o cumplimientos a favor de la comunidad. Servicio cívico. Y para eso tú necesitas tener muy claro que el problema no es lo simbólico, sino que la eficacia de ese sistema. Y eso es quién sanciona, con qué procedimiento y con qué oportunidad. Porque sanciones con sistemas burocráticos que se dilatan en el tiempo, ya sabemos que no cumplen ese propósito. No, y por cierto, no generan ni el propósito fáctico, y por lo pronto, y lo que termina por provocar es más bien lesionar la confianza, ¿no? Porque las personas lo que ven es iniciativas que no tienen ningún resultado. Ahí estaba entonces el debate en nuestra mesa de conversación, ahí los columnistas de esta mañana. Y como les decía al inicio, está la invitada de hoy en Mesa Central era la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, que estuvo entonces en este encuentro nacional de alcaldes, y decía
si bien no fue uno de los puntos de mayor discusión, porque estaban con el tema de las contribuciones, sobre todo los alcaldes, pero efectivamente el registro de vándalos es algo también que miran con atención. Y hay municipios que también han estado trabajando en quizás herramientas que pueden ser parecidas. Llevan tiempo también trabajando los alcaldes en la recuperación de los espacios públicos. Y por lo tanto es algo que están ahí siguiendo. Entonces no es parte del registro de vándalos de la declaración que hicieron los alcaldes a nivel nacional, pero esto fue lo que dijo la alcaldesa de Quintana Roo. Bueno, lo han dicho varias voces, que en el fondo ya se te quitan beneficios sociales, o sea, en el fondo las personas que tienen complicaciones socioeconómicas son las que pagan, porque si hay una persona que hoy tiene plata, no se ponían en el ejemplo, por ejemplo, esas personas, creo que fue en Las Condes, que rompían los grifos, etcétera, que eran evidentemente personas que tenían recursos, no, o sea, no va a ser una medida efectiva contra ellos, sino que más bien con las personas que no tienen recursos. Entonces, yo diría que hay que generar medidas que sean más efectivas. Yo creo que acá es importante que se pueda trabajar con los alcaldes y alcaldesas esas medidas y finalmente tener entornos que nos puedan enorgullecer, que uno se sienta feliz de poder ir a la plaza con la familia, que uno pueda pasear por lugares patrimoniales que no estén rayados, pero creo que finalmente como que estas son propuestas que son más bien rimbombantes que efectivas. Ahí estaba entonces, en la alcaldesa de Quinta Normal. La entrevista completa la pueden encontrar en nuestro sitio web en tele13radio.cl y quedan también en Spotify. Y les quiero mostrar ahora el sitio de T13 porque hay una exclusiva. Dice que accedieron a una querella que se presentó en contra del ministro de Vivienda, en contra del ministro Poduje, Iván Poduje. Esto por la demolición de las casas del sector del Olivar. Se había mencionado y se había hablado sobre esto, el ministro lo anunció porque dijo que las viviendas tenían fallas que no eran compatibles, ¿no? Con que pudiesen mantenerse de pie estas viviendas o que fuesen entregadas, de hecho, a las distintas familias. Esto en el marco, ¿no?, de las viviendas que se debían entregar. Son 356 viviendas sociales en Viña del Mar para los damnificados del mega incendio del 2024. Estas eran viviendas que fueron gestionadas por la empresa social Arquitectura Limitada, que es quien además interpone esta querella. Lo que argumentan es que, como dicen que el ministro ordenando esa demolición, esto está fuera de sus competencias legales. Hablan de falsificación ideológica de instrumento público. Decían en algún momento que claro, que no había tomado en consideración algunos informes del ministro, pero aquí hablan de falsificación ideológica de instrumento público en esta querella, además del uso malicioso de instrumento público, falso y fraude al fisco. También hablan de fraude al fisco. Dicen que hay un perjuicio fiscal justificado por más de 2.332 UF. Eso sale en el documento al que tuvo acceso T13, es una exclusiva. Y vamos a ver qué ocurre, pero se ingresó entonces durante las últimas horas esta querella en contra del ministro de Vivienda en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Con esta información vamos a saludar antes a nuestro auspiciador y luego nos vamos a ir a la pausa. Nuestro auspiciador, que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, KOYWE.com. Coihue, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos.
ampliar Santiago 1 recibió 2 golpes seguidos. Primero, un tribunal suspendió las obras de manera provisoria y después la Contraloría rechazó el decreto que permitía modificar el plan regulador para hacerlas posibles. Bueno, el problema tiene un ingrediente especialmente incómodo para el gobierno, porque quien está liderando, lo hemos visto públicamente con mucha fuerza, esta ofensiva en contra no es la oposición, es Mario Desfordes, el edil de Santiago, un alcalde de derecha enfrentado a un gobierno de derecha, tal como en todo caso lo fue en el gobierno pasado con la alcaldesa Iracy Hasler. ¿Se acuerdan que también estaba muy en contra de potenciar esa cárcel en la zona? La historia de hecho partió en el gobierno pasado porque en julio de 2024, recordemos, el Ministerio de Justicia le pidió formalmente al Ministerio de Vivienda que adecuara los instrumentos de planificación territorial para permitir la ampliación de Santiago 1. El argumento era bien sencillo: la región metropolitana tiene un grave problema de sobrepoblación penal y Santiago 1 es uno de los recintos más hacinados del país. Y entran otros factores también, de que efectivamente los presos que están allí no es tan fácil mandarlos a otras cárceles porque sus familias suelen estar acá. Bueno, ahí estaba entonces el Rat Pack de Paula Comandari, también está completísimo el diálogo que tenía ahí Paula, pero también esta mañana estaba Paloma Ávila. Así que están ambos Rat Packs en nuestro sitio web, van a estar también los extractos. Muy buenas tardes. El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos, cuando van a las distintas reuniones de consejo y de alcaldía. Yo creo que cualquiera de ustedes, cuando algún vecino se para y le grita algo, le dice, por favor, respeto. Señores alcaldes, yo les pido respeto. Yo sé que puede ser conflictivo para todos si pensamos distintos, si no hay que engañarse. No hay que engañarse, pensamos distintos políticamente. Pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar. Y a mí me invitaron para poder hacer una exposición, y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Esto es libre. Esto es libre. Si usted me invita a su municipio a que tengamos una reunión con su consejo municipal, yo encantado voy a ir, señor alcalde. Feliz.
Pero esa es la manera de entendernos, sentarnos en una mesa y conversar. Yo fui concejal y ocupaba la hora de incidente para levantar la palabra y pedir la palabra respetuosamente. Aquí yo dije, si quieren hacer algunas consultas, que se hagan las 3 consultas. No tengo espacio, no tengo posibilidad hoy día, como la tuve el otro día, donde lamentablemente quizás no le llegó la invitación, señor alcalde, para la municipalidad, a La Moneda, donde estuve con varios de los alcaldes acá por casi 4 horas. Y en otra reunión por otras 4 horas más. Bueno, ahí escuchábamos al presidente José Antonio Kast en medio entonces de ese recibimiento que tienen en medio de este salón. Como les decía, este fue una suerte como de congreso de todos los alcaldes a nivel nacional toda la semana para debatir distintas temáticas. Entre medio también hubo reuniones de alcaldes solo de oposición, solo del oficialismo, pero sean que la declaración completa, o sea, a la conclusión que llegan es que miran todos con preocupación el tema de las contribuciones. Esta mañana estuvo Karina Delfino, lo habíamos dicho, conversando con Ramón Ulloa y habló precisamente de ese punto, el consenso en que llegan todos los alcaldes luego de estos días reunidos. Se entiende que a lo mejor hay personas mayores que lo necesiten, porque hoy día el gran número de personas mayores no paga contribuciones. O sea, hoy día las personas mayores que pagan contribuciones son las que perciben una remuneración de mayor a 2 millones de pesos y tienen una casa con un avalúo fiscal mayor a 200 millones de pesos. O sea, la gran mayoría de personas mayores está exenta del pago de contribuciones. Esta es una política pública que va dirigida a cerca de entre 200 y 300 mil personas mayores. O sea, de eso estamos hablando. Una persona que gana la PGU, que uno pudiese decir, obviamente que esa persona no tiene que pagar contribuciones, hoy día ya esa persona no paga contribuciones. Entonces, ¿a quién va dirigida esta propuesta? A personas que tienen mayores de 65 años, independientes de sus remuneraciones, e independiente del avalúo fiscal de su casa e independiente del número de sus casas. Entonces, acá entiendo que son 4 ministros de Estado que no pagarían contribuciones. El propio ministro Quirós, cuando cumpla 65 años, no va a pagar contribuciones. El ministro Alvarado reconoce que él no va a pagar contribuciones. Entonces, en el fondo lo que nosotros decimos, ¿es justo que ese tipo de personas que tienen para pagar no paguen? Espero que se pueda llevar a cabo la mayor cantidad de audiencias, pues la reforma tributaria del año 2014 presidía el senador Ricardo Lagos Weber y él escuchó 93 audiencias.
Por lo tanto, nuestras expectativas son en ese sentido bastante altas para poder tomar en consideración distintas miradas que son necesarias para que confluyan en un proyecto que sea mejorado. Y ahí la voluntad del Ejecutivo es importante, porque hay temas, y en realidad la mayor parte de los temas tienen que ser acogidos por el Ejecutivo, por el Gobierno, si es que se quiere hacer cambios, porque como ustedes saben, los parlamentarios no tenemos iniciativa en materias que irroguen gasto o en materia tributaria, que es este caso. Por lo tanto, estamos sujetos a que el Ejecutivo escuche, pero que de verdad escuche, es decir, que se abra a la posibilidad de tomar aquellos aspectos que se le están señalando. Ya, vamos a saludar a nuestros auspiciadores y vamos a ir a la pausa porque tenemos a la vuelta un bloque mundialero que les va a gustar. Atención pymes y emprendedores, muy pronto llega Voces del Comercio, el nuevo podcast de la Cámara Nacional de Comercio, un espacio para conversar sobre las tendencias y estrategias que hoy necesitan los negocios para crecer, adaptarse y vender mejor. Escúchalo por Tele 13 Radio con el auspicio de Transbank. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 11. Mira, pitazo inicial, me sorprendieron, 11:52 y está aquí Javier Saldúa porque tenemos bloque mundialero. Mira, con buena cortina, Javier. ¿Cómo Muy buena estás? ambientación. Sí, ¿Todo pues. bien? ¿Y tú? Bien, pero aquí interesada, ¿qué nos vas a contar? Porque estamos aquí ya en la previa mundialera. Sí, porque quedan 6 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Azteca Ciudad de México, cuando se enfrenten México y Sudáfrica a partir de las 3 de la tarde el 11 de junio. Mira, México y Sudáfrica. Tal cual. Van de Y- favorito igual los mexicanos, ¿no? Sí, Sí. con la goleada que te voy a contar en un rato más. A ver. Sobre todo. Pero partamos con unos amistosos de selecciones que son candidatas a ganar este mundial y que comenzaron mostrando ciertas dudas. A ver. El caso de España, que igualó 1-1 frente a Irak, que el equipo de Luis de la Fuente, si bien hay que decir que comenzó
con una plantilla que no es la titular, no son los jugadores que probablemente vayamos a ver en los partidos de la Copa del Mundo, pero que generó dudas. De hecho, en la prensa española llamaron el desempeño como deslucido y pachanguero, apuntando a lo que nosotros conocemos como una pichanga, ya que decían que había falta de brillo y de competitividad profesional. Aún así, lograron abrir la cuenta a los 16 minutos con gol de Ferran Torres, el delantero del Barcelona, aunque posterior a eso se parecieron conformar con el resultado, con el 1-0 parcial, y 11 minutos más tarde llegaría la igualdad de los iraquíes con obra de Merjas Doski, que logró empatar, y esto generó dudas en España, pensando que su debut va a ser el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta, aunque tienen un amistoso más contra Perú el 9 de junio en México. Pero igual puede ser que quizás sea una estrategia, ¿o no? O estoy siendo muy positiva, porque yo los veo así, o sea, van a tener semanas muy exigidas, o sea, un mundial, quizás no quieren tirar toda la carne en la parrilla. Probablemente. Están ahí como cuidándose. Además que todavía no viajan a Norteamérica para esta cita mundialera. Claro, están como... Quizás no están sintiendo el espíritu mundialero aún, lo están guardando. Probablemente, así como también nos pasó con Francia, que es el campeón mundial de Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, que comenzó ganando también contra Costa de Marfil con un gol de Ryan Cherki a los 45 minutos, pero al inicio de la segunda parte, 8 minutos más tarde, 53 minutos, llegaría la igualdad de Wela Doué, y cuando quedaban 6 minutos para el final, Amad Diallo anotó el 2-1 para Costa de Marfil, también generando sorpresa. De hecho, el entrenador de los galos, Didier Deschamps, dijo que el resultado es una advertencia por si la necesitaban para su debut en la Copa del Mundo, aunque se lo tomaba muy en serio. O sea, es peor que el de España, porque por último empataron, acá perdieron. Entonces, claro, hay una advertencia, un ojito con confiarse mucho. El primer partido, de hecho, de Francia será el martes 16 de junio contra Senegal en Estados Unidos, también a las 3 de la tarde, hora chilena. Y pasemos brevemente al tercer amistoso, que es lo que hablábamos al inicio, que fue la goleada 5-1 de México contra Serbia. Que fue un día de remontadas con los partidos que seleccionamos, porque también empezó ganando el equipo serbio con un golpe cruzado de pierna derecha de Petar Stanic a los 19 minutos, pero México anotó 5 goles posteriormente. Hay que decir que 2 fueron autogoles de la defensa serbia, y fueron Johan Vázquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez quienes sellaron el triunfo del Tri, que se quedó así con este último encuentro preparatorio antes de su debut, como decíamos, el 11 de junio en la Copa del Mundo. Claro, o sea, bueno, es que México también es partido, o sea, es país que como que organiza. Entonces me imagino que en el caso de ellos no hay tiempo que perder, o sea, no hay posibilidad de decepcionar jamás. Quizás en eso están, con esa motivación tienen. Como, son anfitriones, claro. Claro, somos anfitriones, vamos a aprovechar cada partido, aunque sean amistosos, para dar alegría a la hinchada mexicana. Tienen 3 sedes, de hecho, en esta Copa del Mundo, y como decíamos, su debut va a ser ante Sudáfrica, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el 11 de junio. Y Gran también estadio. tenemos un dato más que involucra a Argentina en este caso, porque Lionel Messi se entrenó por primera vez junto a su grupo de compañeros desde que llegó a Kansas, en Estados Unidos, ya que se encuentra en evaluación una sobrecarga muscular en su isquiotibial izquierdo, que según dicen desde Argentina se encuentra dentro de los plazos establecidos, por lo que está evolucionando positivamente, y es primera vez que toca la pelota en un ejercicio en el campo de juego desde que Argentina llegó ya a Estados Unidos. La Pulga, eso sí, no va a estar disponible mañana en un amistoso que van a disputar frente a Honduras. Yo me imagino que lo van a guardar para cuando sea más necesario, simplemente. Entendiendo que él ya también como que hizo las paces con su país. Ya Una entregó figura los clave. triunfos que quizás la gente esperaba de él. Entonces quizás hay menos presión. Ahora también juega como con otra exigencia que es menor, normalmente. Una figura clave también de los Pero argentinos, claro, el sigue capitán siendo de la una figura selección. importante. Y hay una cosa más también que decir de Argentina, de hecho, porque con los tropiezos que tuvieron Francia y España, llegaron al número 1 del ranking FIFA, y hay una especie de maldición o una tradición en el fútbol que dicen que quien llega en esa primera posición nunca gana el certamen. No ha pasado hasta ahora, por lo menos. Por la chita. Y aquí tenemos, de hecho... Oye, sí, mira, hemos mostrado álbumes en este programa, pero este no lo habíamos mostrado. Esta es la versión tapadura, la versión premium del álbum del Mundial.
Y tenemos acá el afortunado que tiene la página completa de Argentina. ¿Y dónde está Argentina? Al final, la página 82. La página 80. Ah, ya conocí de memoria este álbum. Aquí está. Argentina. Está completo. Es una gran hazaña de aquí de parte del equipo. Este es de Pablito, ¿no? Pablito Ríos. Sí. Tiene su selección de Argentina completa. Me decían que para algunos es cábala. Diego, que es parte también del equipo, me decía que él dijo que la primera página que completara, la selección que completara, era la que iba a apoyar. Le salió una ¿Será rueda. Argentina? Acá Pablo tiene Argentina, En o sea, mi caso va era como Haití. favorito. ¿Te salió Haití? Haití era la primera. Bueno, habrá que seguir con la tradición. ¿Qué más, Javier, tenemos? Aprovechando que nos quedamos con el álbum, hablemos sí de ciertas cambiatones que se van a organizar. Por ejemplo, hoy día desde las 5 de la tarde en la estación de servicio Pronto Copec, que queda en Príncipe de Gales, y también en la de Vitacura, habrá cambios de láminas. Si no, también va a haber opciones este sábado a partir de las 11 de la mañana en Chicureo y en Quilín. Al igual que la plaza central del Mall Paseo Los Dominicos también tendrá este sábado desde las 11 de la mañana, donde uno podrá llegar a intercambiar sus láminas, completar el álbum o conseguir stickers especiales, extra que le llaman. Por ejemplo, en otras ciudades también habrá algunas cambiatones en Viña del Mar, leía que en La Cruz, en la quinta región, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama también va a haber una este viernes a las 3:30 de la tarde, así que la fiebre del Mundial contagia en distintas ciudades de nuestro país. Y en nuestro caso, a través del álbum, no a través del fútbol. Pero aprovechen, hay hartas cambiatones, entonces revisen ahí donde pueden ir a buscar sus laminitas que faltan. Hay quienes han avanzado harto en este tiempo, entonces hay harta gente que está como, me falta solo una o dos. Y ahí se vuelve el negocio de las láminas también, po, porque hay interés por algunas que dicen que salen menos. Aunque hace un tiempo nos decía la Anita que no están así, que Panini aclaró que no es que hagan menos láminas, por ejemplo, de Lionel Messi. Es que... Sí, no, hay stock todavía. Claro, sí. o sea, han hecho las mismas láminas de cada jugador. Es como coincidencia, suerte que a veces sale más una u otra, pero a no desesperarse y a no subirle tanto los precios a las láminas. ¿Tú dijiste, ¿Cierto? Javier, que estaban cobrando cuánto? 1.100 por sobre. 1.100 los sobres. Sí, Ya. el álbum 3.900. Ya, pero ¿y cuando hay una lámina que es de mucho interés? ¿En qué te han ofertado? Es que ahí depende, porque hay gente que ha elevado bastante el precio. De hecho, vi el otro día un comentario de Lionel Messi, especial dorado, lo estaban vendiendo en 170.000 pesos. Por no. ejemplo. ¿Cómo? 170.000 pesos. 170.000 ¿La laminita? pesos. Sí, una lámina dorada extra que no es parte de la colección, de hecho, pero que es bastante poco probable que a uno le aparezca así en los sobres. Y claro, se Una pieza vuelve de como las colección. tarjetas, como las cartitas Pokémon, que también hay unas que tienen unos precios exorbitantes. Claro, porque se comienza a coleccionar de otra manera. Ya, no seamos así, no lo subamos tanto. Ayudemos a la gente. Las cambiatorias yo las encuentro entretenidas porque además por lo menos puedes negociar entre láminas, más que con Salir, dinero. Claro, y una actividad más sana puede ser. Claro, más amigable y que junta grandes y chicos. ¿Se nos queda algo, Javier? ¿O Sí, estamos? hay A un ver. tema más. ¿Qué Eso sí, pasó? que hay un estudio A ver. de la aplicación de inversiones XTB que evaluó el impacto económico de este Mundial de Fútbol y que calcula un impacto estimado de 40.900 millones de dólares en el Producto Interno Bruto global a partir de este evento, que según los datos de la empresa ya se registran más de 500 millones de solicitudes para los 7 millones de entradas disponibles. Y recordemos que se trata del mundial más grande hasta la fecha. Son 48 selecciones participantes, 104 partidos en total y 16 son las ciudades sede entre Canadá, Estados Unidos y México. Claro, son 3 anfitriones, entonces aumentó como en todo sentido. Tiene como Por 3 supuesto. inauguraciones, además. O sea, todo Cada gigante. sede va a tener su propia inauguración. Y lo que sí era interesante de este estudio que demostraba es que uno normalmente espera que las ganancias principales estén en hoteles, aerolíneas o en el turismo. Sin embargo, esto mostró que el consumo cotidiano y masivo de las personas genera al menos recibe mejor el impacto económico de estas citas. Esto incluye, por ejemplo, los rubros de bebida y consumo, los pagos digitales, la publicidad. Entonces se estima que México, al ser el único país latinoamericano anfitrión, probablemente va a ser el mercado emergente más beneficiado, pero en Chile también va a haber impacto. Y va a ser, eso sí, más indirecto, pero igual de cotidiano, ya que también habrá encuentros para ver partidos, consumo en supermercados, restaurantes, delivery.
en televisión, claro. publicidad y pagos digitales que generan bastante dinero también. Claro, la gente va a ir a lo mejor a algún bar, a algún restaurante a ver el partido, eso genera que, claro, que consuman ahí. Es como el efecto que decían que generaba, lo voy a llevar a mi tema, Javier, a Taylor Swift. Porque decían que el Eras Tour también movía economías por eso, porque la gente viajaba y ahí tenía que comer, tenía que gastar, pero también estaba la parte como hotelera, evidentemente. Pero claro, eso es lo que movía las economías a cada lugar que llegaba, el tour. La observación que hace a propósito este estudio es que, claro, las compras son más bien pequeñas, pero al ser muy masivas y Claro. repetidas, generan este efecto más importante. Y por último, déjame pasar un aviso, eso sí, porque como la Copa del Mundo está cada vez más cerca, en RDF Media sabemos que se vive mucho más allá de la cancha. Y mientras los jugadores están en la cancha, en RDF extendemos la experiencia con programas y contenido multiplataforma que va a acompañar a las audiencias durante la Copa. En redes sociales pueden encontrar un video del periodista Ignacio Valenzuela explicando toda la información de la parrilla para este evento tan especial, que también va a estar presente Radio 13C, Sonar y Tele 13 Radio con su equipo digital. Excelente, estamos todos juntos. Entonces, para el Mundial, todas las radios de RDF Media disponibles. Acá vamos a tener también sección mundialera, así que no se lo pueden perder. Vamos a estar hablando de fútbol con la expertise correspondiente, no la mía, por supuesto. Y nos vamos con el álbum ahí. Recuerden, hay cambiatones de laminitas para este fin de semana. Son las 12:05, terminamos. Y les deseamos un buen fin de semana aquí con Javier, que descansen. Y nos vemos el lunes en este mismo horario, aquí mismo, en el streaming a las 11 de la mañana. Pero se quedan siempre en la compañía, en la sintonía de Tele 13 Radio, en el 103.3 en el FM. Ven ahí todas nuestras redes, todos los lugares donde nos pueden encontrar. Y en nuestro sitio web, tele13radio.cl. Que tengan buen fin de. Descansen. Chao, chao.